El campo cuántico financiero no opera en el tiempo lineal que el pensamiento humano habitual percibe y responde instantáneamente a un tipo específico de señal que la mayoría de las personas nunca aprende a emitir conscientemente, una señal que no es pensamiento superficial ni deseo pasivo, sino una combinación precisa de claridad absoluta, coherencia emocional total y acción energética específica que cuando se alinean en el momento exacto, crean lo que los físicos cuánticos reconocerían como colapso instantáneo de posibilidad en realidad material. Lo que está por revelarse en este viaje no es una técnica mágica de manifestación instantánea que ignora las leyes naturales, sino la comprensión profunda de cómo funciona realmente la respuesta del campo cuántico a la conciencia humana. ¿Qué condiciones específicas deben estar presentes para que esa respuesta sea instantánea en lugar de gradual? Y sobre todo, el protocolo exacto que alguien puede aplicar para crear esas condiciones conscientemente y experimentar sincronicidades financieras aceleradas que antes parecían imposibles o aleatorias. Al final de este recorrido, no solo habrá claridad cristalina sobre qué es exactamente esa acción específica que genera respuesta instantánea del campo cuántico financiero, sino también dominio completo de cómo crear el estado interno desde el cual esa acción se vuelve natural, poderosa y consistentemente efectiva. Antes de profundizar en esta revelación sobre la respuesta instantánea del campo cuántico, existe una forma de comenzar a alinear la propia frecuencia con la de abundancia desde este momento. Escribir en los comentarios la palabra abundancia como una declaración energética de apertura consciente a comprender y aplicar los principios de respuesta cuántica acelerada que están por ser revelados. Comenzar a explorar qué significa que el campo cuántico financiero responde instantáneamente requiere primero comprender qué es el campo cuántico. En física cuántica, el campo cuántico es el sustrato fundamental de toda realidad. Es el océano de energía y posibilidad del cual emerge toda materia. No es metáfora espiritual. Es descripción científica de cómo funciona la realidad a su nivel más fundamental. Y lo fascinante que la física cuántica ha descubierto es que este campo responde a la observación consciente. El famoso experimento de la doble rendija demostró que partículas subatómicas se comportan de manera diferente cuando son observadas versus cuando no son observadas. La conciencia del observador literalmente afecta el comportamiento de la materia a nivel cuántico. Ahora, extrapolar esto del nivel subatómico al nivel de la experiencia financiera humana requiere comprensión matizada. No es que alguien pueda mirar su cuenta bancaria y hacer que los números cambien instantáneamente solo con observación, pero sí es que la conciencia, cuando está en ciertos estados específicos, interactúa con el campo de posibilidades de maneras que aceleran dramáticamente la manifestación de ciertas realidades, incluyendo realidades financieras. Y entender esos estados específicos y cómo crearlos es la clave de la respuesta instantánea del campo cuántico. Profundizar en qué tipo de señal genera respuesta instantánea del campo cuántico revela que no es señal de pensamiento superficial. No es repetir una afirmación 100 veces esperando resultados. No es visualizar vagamente más dinero. La señal que genera respuesta instantánea tiene 3 componentes que deben estar presentes simultáneamente. El primer componente es claridad absoluta. Esto significa saber exactamente qué se está pidiendo al campo cuántico. No quiero más dinero, que es vago e indefinido, sino estoy manifestando exactamente esta cantidad específica de dinero, proveniente de esta fuente específica o algo mejor, para este propósito específico, en este marco temporal específico. La especificidad es crucial porque el campo cuántico responde a señales claras. Una señal vaga genera respuesta vaga o nula. Una señal cristalina genera respuesta enfocada. Entonces, el primer trabajo de alguien que desea respuesta instantánea es refinar su solicitud al campo cuántico hasta que sea absolutamente específica. Y esa especificidad debe incluir no solo la cantidad, sino el sentimiento de por qué se desea, el propósito que servirá, la diferencia que hará.
Porque el propósito carga la solicitud con energía emocional, que es el segundo componente. Explorar el segundo componente revela que es coherencia emocional total. El campo cuántico no responde solo al pensamiento, responde a la frecuencia emocional combinada con el pensamiento. Y coherencia emocional significa que no hay contradicción entre lo que se pide y lo que se siente. Si alguien pide abundancia mientras siente miedo de escasez, hay incoherencia. Las dos señales se cancelan mutuamente. El campo cuántico recibe mensajes contradictorios y no puede responder claramente. Pero cuando alguien pide abundancia mientras siente genuinamente la emoción de ya tener esa abundancia, gratitud por su manifestación, alegría de su presencia, confianza en su inevitabilidad, hay coherencia total. Pensamiento y emoción están alineados, transmitiendo la misma frecuencia, y esa coherencia crea una señal extraordinariamente poderosa. Es como la diferencia entre luz normal y luz láser. Luz normal tiene ondas que van en direcciones aleatorias, dispersándose. Luz láser tiene todas las ondas perfectamente alineadas, moviéndose en la misma dirección, creando un rayo que puede cortar acero. De manera similar, pensamiento y emoción alineados crean una señal coherente que puede penetrar y reorganizar el campo cuántico de maneras que pensamiento y emoción contradictorios nunca podrían. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. Profundizar en cómo generar coherencia emocional genuina revela que no es sobre fingir sentimientos, es sobre conectar genuinamente con la realidad que se está manifestando. Y esto requiere lo que podría llamarse realidad virtual interna. Es crear una experiencia tan vívida en la imaginación que el cerebro y el cuerpo la tratan como real, porque el cerebro no puede distinguir entre experiencia vívidamente imaginada y experiencia física real. Ambas activan las mismas áreas cerebrales, generan las mismas cascadas químicas, producen las mismas respuestas hormonales. Entonces, cuando alguien se sienta en meditación profunda y construye una escena interna extraordinariamente detallada de ya estar viviendo la realidad financiera que desea, involucrando todos los sentidos, viendo lo que vería, escuchando lo que escucharía, sintiendo las texturas, oliendo los aromas, saboreando los sabores y sobre todo sintiendo las emociones de gratitud, alegría, paz, confianza que estarían presentes, el cuerpo comienza a generar esas emociones genuinamente. No son fingidas, son reales, generadas por la experiencia interna vívida. Y esas emociones genuinas se combinan con la claridad del pensamiento para crear coherencia. Y esa coherencia es el segundo componente de la señal que genera respuesta instantánea. Ahora es momento de explorar el tercer componente, que es acción energética específica. Y aquí está el elemento que a menudo se malinterpreta o se omite completamente. El campo cuántico responde no solo a intención interna, sino también a acción externa que demuestra esa intención, pero no cualquier acción. Acción energética específica. Esto significa acción, que solo tendría sentido si la realidad deseada ya fuera verdadera. Es actuar desde el resultado en lugar de hacia el resultado. Por ejemplo, si alguien está manifestando un nivel financiero donde puede invertir cómodamente cierta cantidad mensualmente, la acción energética específica sería comenzar a investigar oportunidades de inversión ahora, antes de tener el dinero. Es preparar el terreno para la abundancia que está llegando. Es enviar una señal al campo cuántico y al subconsciente de que esta realidad es tan cierta que ya se están tomando las acciones correspondientes. Y lo fascinante es que esta acción energética a menudo desencadena sincronicidades. La investigación de inversiones lleva a una conversación con alguien que menciona una oportunidad de generar el ingreso adicional que se necesita para invertir. La sincronicidad no es casualidad, es respuesta del campo cuántico a la señal coherente que se está enviando.
Profundizar en cómo estos tres componentes trabajan juntos para generar respuesta instantánea revela la mecánica completa. Cuando claridad absoluta, coherencia emocional total y acción energética específica están presentes simultáneamente, crean lo que podría llamarse un momento de colapso cuántico intencional. En física cuántica, el colapso de la función de onda es el momento donde múltiples posibilidades se reducen a una. Actualidad. Antes del colapso, todas las posibilidades existen en superposición. En el momento del colapso, una posibilidad específica se convierte en realidad, y la conciencia del observador influye en qué posibilidad colapsa. Entonces, cuando alguien crea un momento donde los tres componentes están perfectamente alineados, está creando las condiciones óptimas para colapsar la posibilidad de abundancia financiera en actualidad. Y a veces, ese colapso es súbito y dramático. Una oportunidad aparece de la nada, un cheque inesperado llega, una idea brillante surge que inmediatamente se puede monetizar. Estas no son coincidencias. Son colapsos cuánticos respondiendo a la señal coherente que fue enviada. Explorar por qué la respuesta a veces parece instantánea y otras veces gradual revela que depende de la brecha entre la realidad actual y la realidad deseada. Si la brecha es pequeña, el colapso puede ser casi instantáneo. Si la brecha es grande, puede haber una serie de colapsos graduales, cada uno acercando más a la realidad deseada. Pero incluso en casos de brecha grande, la respuesta inicial del campo cuántico es instantánea. La respuesta es el comienzo del movimiento. Quizás no es la manifestación material completa instantánea, pero es el inicio de la cascada de eventos que llevarán a esa manifestación. Entonces, entender esto previene desánimo. Si alguien crea el momento de señal perfecta y no ve la manifestación material completa al día siguiente, no significa que el campo cuántico no respondió. Significa que la respuesta está en progreso, moviéndose a través de la realidad invisible hacia la manifestación visible. Y mantener la señal coherente acelera ese progreso dramáticamente. Ahora es crucial explorar cómo crear conscientemente momentos de señal perfecta de manera regular, porque una señal perfecta ocasional genera resultados ocasionales. Señales perfectas regulares generan flujo constante de respuestas del campo cuántico, y esto se hace estableciendo una práctica diaria de lo que podría llamarse alineación cuántica consciente. Esta práctica tiene pasos específicos. El primer paso es entrar en un estado de ondas cerebrales receptivas. Las ondas beta normales de vigilia activa no son óptimas para comunicación cuántica consciente. Las ondas alfa de relajación profunda o las ondas teta de meditación profunda son mucho más propicias. Entonces, la práctica comienza con al menos 10 minutos de respiración profunda, relajación progresiva o meditación guiada para cambiar el estado cerebral de beta a alfa o teta. En ese estado, el subconsciente es más accesible, la intuición es más clara y la conexión con el campo cuántico es más directa. Profundizar en el segundo paso de la práctica revela que es establecer claridad absoluta. En el estado de ondas cerebrales receptivas, se trae a la conciencia la intención financiera específica y se refina hasta que sea cristalina. Se visualiza con todos los detalles, se siente en el cuerpo, se articula internamente con precisión total y se mantiene ese enfoque durante varios minutos, permitiendo que la claridad se profundice y se solidifique. Durante este paso, cualquier vaguedad que surja se refina inmediatamente. Si hay incertidumbre sobre algún aspecto de la intención, se explora hasta que haya certeza. Porque el campo cuántico responde a certeza, no a confusión. Entonces, este paso puede tomar tiempo al principio, refinando y clarificando. Pero con práctica, la claridad se vuelve más rápida y más natural. Explorar el tercer paso revela que es generar coherencia emocional. Con la claridad establecida, se construye la realidad virtual interna. Se crea la escena multisensorial de ya estar viviendo esa realidad financiera, y se permite que las emociones genuinas surjan de esa experiencia interna. Gratitud profunda por la manifestación, alegría de experimentarla, paz de saber que todo está bien, confianza de que esta es la nueva normalidad,
Estas emociones no se fuerzan, se permiten emerger naturalmente de la inmersión en la realidad interna vívida, y cuando emergen, se saborean, se amplifican, se expanden por todo el cuerpo, hasta que el cuerpo está vibrando en la frecuencia de esas emociones elevadas. Y en ese momento, pensamiento y emoción están perfectamente alineados, transmitiendo la misma señal coherente al campo cuántico. Profundizar en el cuarto paso revela que es la declaración o decreto, en el estado de coherencia total, con claridad absoluta y emoción genuina, se hace una declaración al campo cuántico. No es súplica, no es esperanza, es declaración de lo que es. Esto es mi realidad ahora en el campo cuántico, y está colapsando en manifestación material en el timing perfecto. Esta declaración se hace con voz interna firme y convicción total. O si se prefiere y se está en espacio privado, se puede hacer en voz alta, porque el sonido lleva poder adicional. Y la declaración sella la comunicación con el campo cuántico. Es como presionar el botón de enviar en un mensaje. Todo lo que se ha preparado, la claridad, la coherencia, la emoción, ahora se transmite conscientemente al campo como paquete completo. Explorar el quinto y último paso de la práctica diaria revela que es la acción energética. Inmediatamente después de la práctica de alineación cuántica, o durante el mismo día, se toma al menos una acción física que corresponde a la realidad que se está manifestando. No tiene que ser acción grande, puede ser acción simbólica. Pero debe ser acción que demuestre fe en la manifestación, que demuestre que se está preparando para esa realidad, que envía señal al campo cuántico y al subconsciente de que esto es tan real que ya se está actuando desde ello. Y con el tiempo, estas acciones energéticas se acumulan, creando momentum físico que se encuentra con el momentum energético, y juntos aceleran la manifestación. Ahora es fascinante explorar qué sucede cuando esta práctica de 5 pasos se realiza consistentemente. Primero, el sistema nervioso comienza a regularse a la frecuencia de abundancia. Cada práctica entrena al cuerpo a mantener esas emociones elevadas por periodos más largos. Y con el tiempo, esas emociones se vuelven más accesibles durante el día, no solo durante la práctica. El estado de base comienza a elevarse. Segundo, el subconsciente comienza a aceptar la nueva realidad financiera como posible, luego probable, luego inevitable. Las resistencias internas se disuelven gradualmente porque el subconsciente está siendo reprogramado diariamente con la señal coherente. Tercero, el cerebro comienza a notar oportunidades y sincronicidades que antes eran invisibles. El sistema de activación reticular se recalibra para buscar evidencia de la realidad que se está manifestando. Y cuarto, el campo cuántico responde con frecuencia creciente. Las sincronicidades se multiplican. Las oportunidades aparecen más regularmente. El flujo financiero comienza a aumentar de maneras que a menudo parecen mágicas, pero son simplemente la operación natural del campo cuántico respondiendo a señal coherente, consistente. Profundizar en casos específicos donde la respuesta del campo cuántico es particularmente rápida revela patrones reconocibles. La respuesta tiende a ser más rápida cuando hay urgencia genuina combinada con total desprendimiento del resultado. Esto puede parecer contradictorio, pero no lo es. Urgencia genuina carga la señal con intensidad emocional. Desprendimiento del resultado elimina la energía de necesidad desesperada que en realidad repele lo que se desea. Entonces, alguien que necesita cierta cantidad de dinero para una fecha específica, que tiene claridad total sobre eso, que siente la emoción de la solución ya presente, que toma acción preparándose para esa solución, pero que simultáneamente confía completamente en que el campo cuántico proveerá en el timing perfecto, incluso si no es exactamente como se imaginó, esa persona está enviando una señal extraordinariamente poderosa. Y el campo cuántico a menudo responde de maneras sorprendentes y rápidas. Explorar el papel de la gratitud anticipada en acelerar la respuesta del campo cuántico revela un principio poderoso. Gratitud anticipada es agradecer por la manifestación antes de que sea visible materialmente. Es agradecer al campo cuántico por la abundancia que ya está en camino,
Y esto no es autoengaño, es comprensión de que en el campo cuántico el tiempo no funciona linealmente como en la experiencia humana cotidiana. La manifestación ya existe en el campo como posibilidad activada. Está en proceso de colapso en realidad material. Entonces, agradecer anticipadamente es reconocer esa realidad cuántica. Y esa gratitud anticipada tiene un efecto fascinante. Eleva la frecuencia vibratoria instantáneamente. Y desde esa frecuencia elevada, la manifestación se acelera. Es como si la gratitud anticipada colapsara el tiempo cuántico, acercando el futuro manifestado al presente. Entonces, integrar gratitud anticipada en la práctica diaria, agradecer genuinamente durante la meditación por la abundancia que está llegando, es una forma poderosa de acelerar la respuesta del campo cuántico. Ahora, es importante explorar qué hacer cuando parece que el campo cuántico no está respondiendo a pesar de hacer la práctica. ¿Por qué esto sucede? Y hay razones específicas. La razón más común es que hay resistencia subconsciente que está enviando una señal contradictoria más fuerte que la señal consciente. Entonces, aunque conscientemente se está enviando señal de abundancia, subconsciente está enviando señal de indignidad, o miedo, o creencia de imposibilidad, y esas señales subconscientes, siendo más profundas y más constantes, dominan. Entonces, cuando la respuesta parece no estar llegando, el trabajo es identificar y disolver las resistencias subconscientes. Esto puede hacerse a través de escritura exploratoria, donde se pregunta, ¿qué parte de mí no quiere realmente esta abundancia? Y se permite que el subconsciente responda libremente en papel. A menudo las respuestas revelan miedos ocultos o creencias limitantes que pueden ser reconocidas y transformadas. Profundizar en otra razón común por la cual la respuesta parece no llegar revela que es inconsistencia en la señal. Alguien hace la práctica de alineación cuántica por la mañana, enviando señal poderosa de abundancia, pero luego durante el resto del día, cada conversación sobre dinero está llena de queja y preocupación. Cada pensamiento sobre finanzas está cargado con miedo. Cada decisión se toma desde escasez. Entonces, la señal de la mañana es contradicha por 23 horas de señales opuestas, y el promedio de todas esas señales es lo que el campo cuántico recibe y a lo que responde. Entonces, la solución es extender la coherencia más allá de la práctica formal. Es mantener conciencia durante el día de los pensamientos, emociones, palabras y acciones relacionadas con dinero. Y cada vez que se detecta una señal de escasez, conscientemente transformarla en señal de abundancia. Este nivel de vigilancia puede parecer demandante al principio, pero con práctica se vuelve automático. Y cuando se logra, la respuesta del campo cuántico se acelera dramáticamente porque ahora la señal es consistente. Explorar el concepto de momentum cuántico revela por qué mantener la práctica consistentemente durante tiempo extendido produce resultados exponenciales. Cada práctica de alineación cuántica no existe en aislamiento. Se acumula sobre las prácticas anteriores. Es como construir una ola. La primera ola puede ser pequeña, pero cada ola subsecuente se construye sobre la anterior. Y eventualmente, hay una ola masiva que tiene poder tremendo. De manera similar, cada señal coherente, enviada al campo cuántico, se acumula. Y hay un punto de masa crítica donde el momentum acumulado es tan grande que las manifestaciones comienzan a aparecer rápidamente, a menudo múltiples sincronicidades en rápida sucesión. Entonces, la clave es no desanimarse en las primeras semanas si los resultados parecen pequeños. Es mantener la práctica, sabiendo que cada día está añadiendo al momentum y que el punto de masa crítica se está acercando. Ahora es fascinante explorar el papel de la imaginación como tecnología cuántica. La imaginación no es fantasía sin poder. Es la herramienta mediante la cual la conciencia interactúa directamente con el campo cuántico. Cuando alguien imagina vívidamente, está literalmente estructurando energía en el campo cuántico. Está dándole forma a posibilidades. Está creando plantillas que el campo puede usar para manifestación. Entonces, la calidad de la imaginación importa tremendamente. Imaginación vaga produce plantillas vagas,
Imaginación vívida, detallada, multisensorial, cargada emocionalmente, produce plantillas claras y poderosas, y el campo cuántico puede trabajar con esas plantillas claras mucho más efectivamente. Entonces, desarrollar la capacidad de imaginación vívida es desarrollar poder de manifestación. Y esto se hace a través de práctica. Cada día, durante la práctica de alineación cuántica, dedicar tiempo a construir la escena interna con más y más detalle, añadir colores, texturas, sonidos, aromas, hacer la experiencia interna tan real que el cuerpo responde como si fuera externa. Esta práctica desarrolla el músculo de la imaginación, y ese músculo es la interfaz directa con el campo cuántico. Profundizar en el concepto de colapso cuántico dirigido revela que es posible acelerar conscientemente el colapso de posibilidades específicas. Esto se hace a través de lo que podría llamarse observación intencional. En el experimento de la doble rendija, la observación colapsa la onda de posibilidad en partícula de actualidad. Aplicado a finanzas, observación intencional significa enfocar la atención consciente en evidencia de la abundancia que se está manifestando. Es buscar activamente y reconocer cada pequeña señal de que la manifestación está en progreso. Un encuentro sincrónico, una idea nueva sobre cómo generar ingreso, una sensación intuitiva de que algo está cambiando. Cada una de estas señales, cuando es observada y reconocida conscientemente, se fortalece. Es como regar una planta específica en un jardín. La atención es el agua, y las posibilidades que reciben atención crecen más rápido. Entonces, la práctica es desarrollar vigilancia para señales y sincronicidades, y cuando aparecen, reconocerlas explícitamente, agradecerlas, celebrarlas. Esta observación intencional acelera el colapso de esas posibilidades en realidad completa. Explorar el papel del entorno en la comunicación con el campo cuántico revela que el espacio físico influye en la calidad de la señal que se envía. Un espacio caótico, desordenado, lleno de objetos que representan el pasado de escasez, envía señales contradictorias. El entorno está diciendo escasez mientras se intenta decir abundancia internamente. Por otro lado, un espacio ordenado, limpio, que contiene elementos que representan la visión de abundancia, apoya y amplifica la señal interna. Entonces, parte de prepararse para respuesta instantánea del campo cuántico es optimizar el entorno. Esto no requiere recursos masivos, requiere intención consciente. Puede ser tan simple como limpiar y organizar el escritorio donde se trabaja, añadir una imagen que representa la visión financiera, crear un pequeño altar de abundancia con objetos simbólicos. Cada ajuste en el entorno externo ajusta la frecuencia del espacio, y esa frecuencia interactúa con la frecuencia personal, creando campo combinado que se comunica con el campo cuántico más amplio. Ahora es crucial explorar el concepto de rendición activa en el contexto de respuesta cuántica. Rendición no es pasividad, no es hacer la práctica y luego sentarse a esperar sin hacer nada más. Rendición activa es hacer todo lo que corresponde en términos de señal coherente y acción alineada, y luego soltar el apego a cómo y cuándo debe manifestarse exactamente. Es confiar en que el campo cuántico tiene inteligencia infinita y que la manifestación vendrá en la forma más perfecta y el timing más óptimo, que puede ser diferente de lo que la mente limitada imaginó. Esta rendición activa elimina la energía de necesidad desesperada que en realidad crea resistencia en el campo. Necesidad desesperada es frecuencia de carencia, y esa frecuencia atrae más experiencias de carencia. Rendición activa es frecuencia de confianza, y esa frecuencia permite que la abundancia fluya sin obstrucción. Entonces, después de enviar la señal perfecta, la práctica es soltar, confiar y continuar viviendo desde la frecuencia de abundancia sin aferrarse ansiosamente a la manifestación específica. Profundizar en qué hacer cuando la manifestación llega de manera diferente a la esperada revela que requiere flexibilidad y reconocimiento. A veces, el campo cuántico responde de maneras más inteligentes de lo que se pidió. Alguien pide cierta cantidad de dinero de cierta fuente, y lo que llega es una cantidad diferente de una fuente inesperada, pero que resulta ser mejor. Si hay rigidez mental,
Se podría no reconocer esto como la respuesta del campo cuántico y rechazarlo, pero si hay flexibilidad, se reconoce como la inteligencia del campo trabajando. Entonces, la práctica es estar abierto a que la abundancia llegue de maneras inesperadas. Estar atento a oportunidades que no se parecen a lo que se imaginó, pero que llevan en la dirección deseada. Y cuando algo llega que se siente como respuesta del campo cuántico, aunque sea diferente de lo esperado, recibirlo con gratitud, celebrarlo y usarlo sabiamente. Explorar el concepto de frecuencia financiera dominante revela por qué algunas personas parecen atraer dinero constantemente mientras otras luchan continuamente. No es suerte, es frecuencia. Cada persona tiene una frecuencia financiera dominante, que es el promedio de todos sus pensamientos, emociones, creencias, palabras y acciones relacionadas con dinero. Alguien con frecuencia dominante de abundancia piensa abundancia la mayoría del tiempo, siente emociones de gratitud y confianza sobre dinero, cree que la abundancia es natural, habla de dinero con facilidad, actúa desde prosperidad. Alguien con frecuencia dominante de escasez tiene el patrón opuesto, y el campo cuántico responde a la frecuencia dominante, no a destellos ocasionales de frecuencia diferente. Entonces, el trabajo profundo no es solo elevar la frecuencia durante la meditación matutina, es elevar la frecuencia dominante, el promedio de todo el día. Y esto se hace a través de vigilancia constante y ajuste consistente. Cada vez que se detecta pensamiento de escasez, transformarlo. Cada vez que surge emoción de miedo financiero, procesarla y transmutarla. Cada vez que se está por hablar palabras de limitación, reformularlas. Gradualmente, con esta práctica sostenida, la frecuencia dominante se eleva. Y cuando la frecuencia dominante alcanza cierto nivel de abundancia, la respuesta del campo cuántico se vuelve constante y generosa. Ahora, integrando todo en comprensión unificada, el campo cuántico financiero responde instantáneamente cuando se envía una señal que tiene 3 componentes específicos simultáneamente presentes. Claridad absoluta sobre qué se está manifestando, en detalle específico y con propósito claro. Coherencia emocional total, donde pensamiento y emoción están perfectamente alineados, ambos transmitiendo abundancia sin contradicción, y acción energética específica que demuestra fe en la manifestación, actuando desde la realidad deseada en lugar de hacia ella. Cuando estos 3 componentes están presentes, se crea un momento de señal perfecta que el campo cuántico puede reconocer claramente y al cual puede responder poderosamente, y aunque esa respuesta puede a veces manifestarse en la realidad material de manera que parece tomar tiempo, la respuesta inicial del campo es instantánea. El movimiento comienza inmediatamente. Las sincronicidades comienzan a alinearse. La cascada de eventos que llevará a la manifestación completa se pone en marcha, y crear estos momentos de señal perfecta no es casualidad ni suerte. Es resultado de práctica consciente y consistente. Es resultado de establecer una rutina diaria de alineación cuántica donde se entra en estado cerebral receptivo, se establece claridad absoluta, se genera coherencia emocional genuina, se hace declaración de intención y se toma acción energética correspondiente. Y cuando esta práctica se mantiene diariamente, cuando la coherencia se extiende más allá de la práctica formal al resto del día, cuando el entorno se optimiza para apoyar la frecuencia de abundancia, cuando hay rendición activa que confía en la inteligencia del campo, cuando se reconocen y celebran las respuestas, incluso cuando llegan de formas inesperadas, entonces la frecuencia dominante se eleva hasta el punto donde el campo cuántico responde constante y generosamente, y la abundancia deja de ser algo que se busca desesperadamente y se convierte en flujo natural que se experimenta consistentemente. Y aquí, en este momento de integración profunda, está la revelación final y más transformadora. Lo que hace que el campo cuántico responda instantáneamente no es una fórmula mágica externa, es un estado interno específico. Es el estado de ser la abundancia que se desea experimentar. No desear abundancia desde posición de carencia, sino ser abundancia desde posición de plenitud. Y esto puede parecer paradójico.
¿Cómo puede alguien ser abundante cuando su cuenta bancaria dice lo contrario? Pero aquí está el secreto. La abundancia no es una condición externa, es un estado interno. Es una forma de percibir, de sentir, de relacionarse con la vida. Alguien puede tener millones y operar desde escasez si está constantemente preocupado de perderlos, si nunca siente que es suficiente, si está cerrado a dar y compartir. Esa persona es escasa internamente, sin importar los números externos. Por otro lado, alguien puede tener recursos limitados actualmente, pero operar desde abundancia si reconoce y agradece la abundancia que sí tiene, si confía en su capacidad de generar más, si está abierto a dar de lo poco que tiene, sabiendo que hay más en camino, si ve oportunidades en lugar de limitaciones. Esa persona es abundante internamente, y los números externos eventualmente reflejarán esa abundancia interna. Entonces, la acción específica que genera respuesta instantánea del campo cuántico no es una técnica externa, es una transformación interna. Es el paso de desear abundancia a ser abundancia. Y ese paso sucede cuando alguien deja de definir abundancia por números externos y comienza a cultivar abundancia como estado interno. Cuando se despierta cada mañana eligiendo gratitud por lo que existe en lugar de queja, por lo que falta. Cuando se mueve por el día notando evidencia de abundancia en todas partes, desde el aire que respira libremente hasta las relaciones que enriquecen la vida. Cuando toma decisiones no desde ¿puedo permitirme esto?, sino desde ¿esto se alinea con mi visión más elevada? Cuando da generosamente de su tiempo, atención y recursos, sabiendo que el dar es expresión de abundancia interna. Cuando recibe graciosamente lo que llega, grande o pequeño, con genuina apreciación. Cada una de estas elecciones es practicar ser abundancia. Y cuando alguien practica ser abundancia consistentemente, algo extraordinario sucede. La frecuencia interna de abundancia se vuelve tan fuerte, tan estable, tan constante, que el campo cuántico no tiene más opción que reflejarla externamente. La respuesta deja de ser algo que se espera ocasionalmente y se convierte en algo que se experimenta continuamente. Las oportunidades fluyen, el dinero llega desde fuentes múltiples, las puertas se abren, y todo esto no porque se logró dominar alguna técnica secreta, sino porque se logró encarnar la frecuencia de abundancia tan completamente que el campo cuántico simplemente está reflejando lo que ya es verdad internamente. Entonces, la pregunta final no es ¿cómo hago que el campo cuántico responda instantáneamente? La pregunta es ¿estoy dispuesto a transformarme de alguien que desea abundancia a alguien que es abundancia? Porque esa transformación es lo que genera la señal perfecta automáticamente, sin esfuerzo, constantemente. Y desde ese estado de ser abundancia, todo lo demás fluye naturalmente. La claridad surge espontáneamente porque se sabe lo que se valora. La coherencia emocional es natural porque se siente genuinamente abundante. La acción energética es obvia porque se actúa como quien se es, que es abundancia. Y el campo cuántico, recibiendo esa señal consistente de alguien que simplemente es abundancia, responde de la única manera que puede, manifestando abundancia en todas sus formas, constantemente, generosamente, inevitablemente. Ese es el secreto completo. No es hacer algo específico ocasionalmente, es ser algo específico constantemente. Y cuando se comprende esto, cuando se aplica esto, cuando se vive esto, la respuesta del campo cuántico deja de ser misterio y se convierte en experiencia diaria. La abundancia deja de ser destino distante y se convierte en realidad presente. Y la vida financiera se transforma no porque las circunstancias cambiaron primero, sino porque la frecuencia interna cambió primero. Y las circunstancias no tuvieron más opción que seguir. Esa es la verdad del campo cuántico financiero. Responde instantáneamente cuando alguien se convierte en la frecuencia que desea experimentar. Y esa frecuencia, esa forma de ser, está disponible ahora, en este momento, como elección consciente, y cada momento subsecuente ofrece la misma elección: elegir ser abundancia, elegir operar desde plenitud, elegir confiar en el flujo. Y cada vez que se hace esa elección, la señal se fortalece.
el campo responde más poderosamente. Y la manifestación se acelera hasta que vivir en abundancia constante se convierte simplemente en la nueva normalidad. Ese es el regalo, ese es el poder, y está completamente disponible para quien elija reclamarlo.